¿Quién recibe esa palabra? Amén. Gloria a Dios. Antes de que tome su lugar, dele un codazo, dígale a su persona de nuevo, no te limites. Y a la persona que ignoró por completo, dele la vuelta y dile, no te limites. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Tome su lugar. Amén. Vamos a entrar a la palabra de hoy. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? Yo esta semana he estado meditando mucho en la historia conocida, que conocemos desde nuestra infancia, todos los que crecieron en la iglesia. Yo llegué a ir a la iglesia de niño, pero ya más de joven empecé a ir, pero yo me acuerdo la historia de Daniel. ¿Cuántos han escuchado la historia de Daniel? ¿Cuántos se la saben? De Daniel, amén. De Daniel, y es una historia muy importante y nos enseña, podemos aprender mucho. Y yo estaba meditando mucho en esta historia. Yo dije, pero pues Daniel, no, este joven, íntegro, prudente, sabio, con favor de Dios. Pero luego ya cuando analicé y leí la historia una y otra vez, ¿ustedes saben cuántos años tenía Daniel cuando fue echado al foso de los leones? ¿Cuántos años tenía? Los que estaban los varones anoche no me digan porque ustedes ya saben, pero a ver quién sabe. ¿Cuántos años tenía Daniel cuando fue echado al foso de leones? Nadie sabe, nadie fue a la escuela dominical. Alguien sí lee la Biblia. Era un anciano. Cuando él tenía 18 años fue llevado con el rey Darío, pero del capítulo 1 al capítulo 6 pasaron más de 3 décadas. Él tenía más de 80 años cuando él fue echado al pozo de los leones. Y ahora nuestro enfoque, como ya saben, es Daniel, y ahí va a estar en la pantalla los versículos. Pero yo quiero leer, y los que no han leído Biblia toda la semana, ahora sí van a leer. Vamos a leer desde el versículo 3, capítulo 6 de Daniel, si tienen su Biblia. Capítulo 6 de Daniel, versículo 10. Y vamos a empezar en el versículo 10. Y dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en la dirección a Jerusalén. Ahí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. ¿Cuántas? 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando y implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro Dios, un hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Ellos respondieron, pues Daniel, que es uno de los exilados de Judá, no tomó en cuenta su majestad ni el decreto que ha prolongado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso a salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad, que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden a Daniel, y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Ahí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves,
se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con él de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones, y cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirve, salvarte de los leones? Y hubo como un silencio. Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel. Desde el foso mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Vamos a orar ahí donde está. Ore conmigo. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, un Dios fiel. Ayúdanos a confiar en ti, Padre. Háblanos esta mañana. Pon el carbón encendido sobre mis labios, Padre, que todo lo que salga de mi boca sea de ti, Padre, y no de mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos han leído esta historia? Daniel fue anciano cuando fue arrojado al pozo de los leones. Y yo, todas las veces que yo voy a escuchar esta historia, y incluso hasta los dibujos de las clases de los niños, se mira como un joven, ¿no? Como uno de unos 20 años, 30 años. Pero voy enterándome, voy aprendiendo que era un anciano. Y eso me animó mucho. Me animó mucho porque yo dije, wow. Si en los 18 años él confiaba a Dios, y cuando fue arrojado al pozo de los leones, él seguía confiando a Dios. Este hombre mantuvo su fe. Desde los 18 hasta los 80 y pico años, cuando fue arrojado, ya era anciano. Yo dije, yo quiero la confianza que este hombre tenía hacia Dios. Yo quiero la perseverancia, la constancia que este hombre de Dios, desde los 18 años que tenía y hasta los 80 y pico de años cuando fue anciano, todavía tenía. Él no menguó, él se mantuvo firme, él confiaba en Dios. Dije, wow, yo quiero eso, yo quiero ser así. ¿Cuántos anhelan tener eso de ese espíritu que tenía Daniel? Esa perseverancia, esa constancia. Pero nosotros somos totalmente al revés. Nosotros tenemos un año en la iglesia y ya queremos tirar las toallas, ya queremos irnos porque alguien no me saludó, porque alguien no me miró bien, porque alguien habló algo de mí, porque alguien miró a mi hijo mal o habló de mi hijo o mi hija, o porque en el trabajo no me saluda y es según cristiano, es hermano, es hermana. Ya nosotros queremos, en la iglesia está lleno de hipócritas. Tengo buenas noticias, hay espacio para uno más. La iglesia no es un museo de gente perfecta, es un hospital de gente enferma, que necesitamos a Dios. Al igual que ustedes, yo necesito de Dios. Yo anhelo que Dios me transforme a mí día a día. Yo soy imperfecto. Yo cometo errores, yo cometo fallas. Hay momentos que le grito a mi esposa. Ay, le grita a su esposa. Sí, y ella me grita a mí. Aquí estamos parejos. Pero estoy aquí. Y sigo confiando que Dios me va a transformar y me va transformando y me va cambiando.
Y cuando yo leí esta historia dije, wow, desde los 18 años de edad, Daniel confiaba en Dios, servía a Dios con integridad, con constancia. Dice que él oraba 3 veces al día. Para nosotros eso es mucho. Él oraba 3 veces al día y dice como lo tenía por costumbre, él lo hacía, entonces él lo hacía constantemente. Y nosotros no podemos venir un martes de oración porque es mucho. O no podemos orar en nuestra casa ni 5 minutos porque es mucho. No, es que tengo que trabajar. Con más razón, ora. No es porque yo tengo que descansar, estoy cansado. Con más razón, ora para que Dios te renueve tus fuerzas. Ora para que Dios te mantenga íntegro en el trabajo. Mantén esa conexión con Dios para que en el trabajo tú des buen testimonio. Porque si no, vas a dar mal testimonio. El capítulo 6 de Daniel, podemos ver que él enfrentó una situación donde la gente lo criticó, levantaron chismes, estaban chismeando de él. Me imagino 80 años. ¿Cuántos saben que Daniel lo comía pura verdura? De ahí salió la ayuno de Daniel. Pura verdura desde los 18 años. Imagínate este anciano, six-pack, cuadrado, formado. ¿Tú crees que la gente no lo va a criticar? ¿Y este qué come, qué toma, qué hace? Mira, 80 años y bien cuadrado. Comía saludable. ¿Crees que no iban a levantar chismes de él? Yo creo usa algo, porque mira, tú crees 80 años, así como mi abuelito, tiene 90 y pico y él todavía, si no lo conocen, sigue trabajando y está en forma. Lo criticaban, hablaban mal y andaban buscando una manera de cómo hallarle algo mal. Suena parecido, ¿verdad? Como que hicieron eso con alguien más en el Nuevo Testamento. Alguien que se llama Jesús. Que le andaban buscando algo. Hay que acusarlo. Pero no le hallaban nada. Si leen toda la historia desde el principio, el capítulo 6, dice que sus enemigos se levantaron a buscar algo. ¿De qué acusarlo? No, algo tiene que haber. No, pues no hay nada. A ver, fíjate cuánto tiempo pasa en el TikTok. A ver, fíjate cuánto tiempo pasa allá con los amigos. A ver, fíjate qué está comiendo. Se la pasa en el McDonald's todos los días. Nada. Comía saludable. Tenía una vida de oración, de devoción a Dios. No, pues no lo miro en el TikTok porque está leyendo la Biblia. Está orando. Está en la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer que caiga, que le quiten el lugar que tiene? Porque ¿cuántos saben que desde joven, él era un joven íntegro, sabio, inteligente, favor de Dios? Dios le abría puertas, le daba puestos, hasta lo querían ser líder de todo el imperio. Pero estos celosos, dije, no, ¿cómo este va a ser el líder? ¿Cómo este va a quitarnos el lugar? Ni se peina bien. ¿Cómo? Hay gente en tu vida, a tu alrededor, que no van a querer ver que tú te subas de nivel. Ya sea en el trabajo, en la iglesia. Va a haber personas que cuando miran que Dios te empieza a usar, que Dios te abre una puerta para servir en una área en la iglesia, luego empiezan, ¿cómo ella? ¿Cómo él? Si no sabe nada, si no sabe ni hablar, no, de seguro está en pecado. Y luego también hay personas en el trabajo que no quieren verte que tú te subas de puesto, porque en cuanto te hacen mayordomo o líder, ni sabe leer, ni sabe inglés. ¿Cómo? Y luego siempre la misma raza, ¿verdad? Es la misma gente, los mismos latinos. Porque los güeros te celebran. Ya, buen trabajo, pero un hispano te va a decir, sí, tú no puedes. Les entra la envidia, los celos. ¿Cómo a él le van a dar ese puesto? ¿Cómo a ella le van a dar ese puesto? ¿Cómo va a ser mayordomo el hermano Libre si el hermano Libre es de Nicaragua y no sabe ni bien el inglés? ¿Cómo el hermano Mauricio va a ser mecánico en la Jenny Olsen y ni siquiera sabe lo que es una 3/4 llave?
Sí sabe, ¿no? Sí sabe. Pero hay gente que se va a levantar porque no quiere ver, no le gusta ver a una persona que suba de nivel, que sea usado por Dios. ¿Por qué? Porque hay personas así. Porque las personas que son envidiosas y que quieren verte derrotado, derrotada, luchan con algo. Porque saben que no pueden llegar donde tú estás porque su vida no está bien. Y por eso despierta una envidia, un celo. A Daniel lo empezaron a envidiar, porque él era un joven, desde joven empezó a ser usado por Dios. Dios le dio favor, le dieron puesto, él ya querían que fuera el líder de todo el imperio. Y cuando ya lo querían poner de líder del imperio, ya era más grande, entonces dijeron, no, pues hay que quitarlo de aquí porque ¿qué vamos a hacer? Ya no vamos a poder hacer lo que nosotros queremos. La integridad te hace vivir de una manera libre. Daniel vivía en una libertad que Dios le dio. No levanten la mano, pero ¿cuántos han estado en la cárcel? ¿Cuántos han estado presos? Yo estuve en la cárcel y uno está encerrado, no está libre. Pero hay presos que tienen sentencias de vida en una prisión. Y tristemente son más libres que muchos de los que estamos aquí. En Juan habla Jesús, dice, el que el Hijo del Hombre os libere, será verdaderamente libre. ¿Por qué Jesús no dijo que el Hijo del Hombre libre será libre? No, dice verdaderamente libre. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos de nosotros no somos verdaderamente libres. Y hay algo que la integridad hace en nuestras vidas que nos hace caminar con una libertad verdadera. ¿Por qué? Porque si usted es una persona íntegra, por ejemplo, un ejemplo, ahorita ¿quién hizo sus taxes ya? ¿Quién se gastó sus taxes ya? ¿Quién ya hizo sus taxes, sus impuestos, los que pueden hacer impuestos? ¿Quién hace los taxes íntegramente? Sin vueltas, sin buscar la manera de que me den más, de que no, quiera, pues ya pongo 20 dependes para que me den más dinero. No vas a vivir libre verdaderamente, porque va a haber una organización de tres letras que van a estar detrás de ti. El IRS, el FBI, porque estás haciendo fraude. Entonces no vas a caminar verdaderamente libre, porque te vas a estar cuidando. Y hay tres maneras de ser verdaderamente libre. Si tú eres preso, si te llegan a terminar en la cárcel, hay tres maneras de ser libres. La primera es servir con tu sentencia. ¿Sí? Te dan 1 año, sirve tu sentencia, a los 8 meses, a lo mejor te dejan salir temprano por buena conducta y sales, eres libre. Bien, serviste y ya, porque serviste tu sentencia, no te pueden sentenciar por la misma condena porque ya serviste, ya pagaste el precio. La segunda manera es si tú tienes una sentencia de vida, porque mataste a alguien o porque algo grave, físicamente puedes ser libre. Digo, espiritualmente puedes ser libre, pero físicamente estás encarcelado por toda la vida. Pero ¿cuántos saben que no pueden encarcelar a tu alma? Porque nuestra alma es eterna. Y quizás estás encerrado por toda la vida, pero entregas tu vida a Jesús, tú vas a ser libre eternamente. Y la tercera que yo no recomiendo es, pues, busca la manera de salirte, de escaparte. Escarba un hoyo como el Chapo, te sales por un hoyo, un túnel, y te escapas. Y andas libre, pero no verdaderamente libre. Porque cuántos saben, si tú llegas a escaparte de la cárcel, te vas a estar cuidando. Ahí viene, ay, policía, ay, ya me andan buscando. Entonces no estás verdaderamente libre. Pero la integridad te da una libertad donde no te estás cuidando de gente que le has fallado, gente que has engañado, gente que has traicionado. Porque eres una persona íntegra, entonces tú caminas libre, tú vives libre. Daniel caminaba libre.
Él no debía nada a nadie. Él tiene una relación con Dios. Pero tengo una pregunta. Si hoy se levanta una ley y dice, todo el que tenga una vida íntegra con Dios, una relación con Dios, será llevado preso. Hoy mismo, que se levante, Donald Trump de repente se levanta y dice, no, todos los que tienen una relación con Dios van a ser presos. Vamos a llevar a todos. ¿Cuántos de aquí seríamos culpables de tener una relación con Dios como Daniel? ¿Seríamos hallados culpables? ¿Oras 3 veces al día? ¿Oras una vez al día? ¿Lees la Biblia? ¿Vienes a la casa de Dios? ¿Vienes a la iglesia? ¿Sirves en la iglesia? ¿Sirves a Dios? Daniel 6:10 habla de una decisión firme. El primer punto que voy a hablar, de una decisión firme. Cuando el rey firmó el decreto que prohibía orar a cualquier dios o hombre que no fuera el rey, Daniel, algo que él no hizo es que no entró en pánico. No entró en pánico. No se paniqueó, no le entró el miedo. No se escondió. Entró a su casa con las ventanas abiertas, las puertas abiertas, y oraba y daba gracias a Dios, como lo solía hacer. Porque dice, como lo tenía por costumbre, él lo hacía. Daniel oraba, él tenía una relación con Dios. Él no era una persona que ay, pues nomás cuando todo me va bien es cuando sí voy a servirla. No, él tenía una vida dedicada a Dios, dedicó su vida a Dios. Daniel no comenzó a orar por rebeldía tampoco. Él no dijo, pues levantaron una ley, deja para que miren que yo no estoy con ellos. No, dice que él lo hacía esto por costumbre, él no era algo nuevo. Él oraba 3 veces al día, él estaba en la presencia de Dios. Entonces él fue y hizo lo que estaba acostumbrado a hacer. Él simplemente continuó con su disciplina espiritual que tenía. ¿Cuántos tienen una disciplina espiritual aquí? ¿Cuántos oran cada mañana antes de ir al trabajo? Sean honestos. ¿Cuántos oran? ¿Cuántos leen un versículo aunque sea antes de irse al trabajo? ¿Cuántos oran antes de dormir? Antes de comer. ¿Cuántos le dan gracias a Dios antes de comer? Daniel vivía una vida continua. Su disciplina espiritual era continua. Él no se echaba para atrás, él siguió haciendo lo mismo. La verdadera fe no depende de las circunstancias. La fe genuina es constante, tanto en tiempos de paz como en tiempos de persecución. Es fácil mantener la fe en Dios cuando todo va bien, amén. Cuando todo está a nuestro favor, cuando nadie te critica, cuando nadie levanta chismes de ti, es fácil. Aleluya, gloria a Dios, vamos a la casa de Dios. Pero cuando alguien levanta un rumor, un chisme de ti, o te empieza a criticar, esos aleluyas se van, porque es difícil. Pero si tú tienes tu confianza puesta en Dios totalmente y tu vida está dedicada a Dios, no tienes nada que preocuparte, porque Dios se va a encargar. Tarde que temprano la verdad sale. La verdad sale a la luz. No hay nada oculto. De repente sale la verdad. Si tú no eres lo que dice la gente que eres, no te preocupes. Confía en Dios. Yo sigo haciendo mi vida. Adoro, sirvo a Dios. No te preocupes. Daniel tomó una decisión firme. Dijo, ok, levantaron el decreto, no pueden orar por 30 días, pero pues yo no puedo dejar de orar. Yo estoy acostumbrado a hacerlo. Yo lo hago. Los apóstoles el apóstol Pablo fue preso muchas veces por hacer lo que él hacía. Estaba acostumbrado a hacer, por predicar el evangelio, por adorar, por orar.
fue preso, pero él se mantuvo firme, él seguía firme, él seguía hacia la meta, perseverante. Toma una decisión, no dejes que los falsos testimonios de la gente te apaguen la fe, porque la verdadera fe no depende de las circunstancias. La fe genuina es constante, constante en todo momento, amén, todo momento. Daniel 6, 11 al 15. Segundo punto, es una acusación injusta, porque lo que le acusaron a Daniel fue injusto. ¿Cuántos saben eso? Era algo injusto. Como no hallaban otra manera de cómo acusarlo, pues se enfocaron en su fe. No, pues hay que ir a rey, tú eres el mero Dario, por 30 días hay que hacer un decreto, porque por 30 días nadie puede orar a su Dios más que a ti. Que te adoren a ti, porque tú eres el rey. Oh, sí, ok, lo firmó. Lo atraparon a él también, lo engañaron, porque el rey quería a Daniel. Dice que cuando vinieron y lo acusaron con el decreto que él había firmado, se deprimió, se puso triste. Se puso triste porque Daniel ahora tiene que caer por la ley que él firmó. Los enemigos de Daniel buscaban algo para acusarlo, pero no encontraron nada. Solo pudieron atacarlo por su fe. Y esto nos recuerda que cuando vivimos con integridad, el enemigo muchas veces solo puede atacarnos en el área de nuestra devoción con Dios. Cuando no encuentra algo más en que atacarte, el enemigo te va a atacar en tu devoción con Dios. Te va a buscar la manera de cómo no ores, cómo no leas. No, pues hoy no voy a la oración, hoy no leo mi Biblia, hoy no voy a orar porque estoy cansado. Estoy cansado. Y no estoy diciendo que no nos enfermamos, hay momentos de enfermedad, nos ponemos enfermos, yo me he enfermado. Pero en casa, ¿cómo es tu devoción con Dios? ¿Prefieres Netflix? ¿O lees tu Biblia? ¿Pasas un tiempo con Dios? El rey Dario, aunque apreciaba a Daniel, él quedó atrapado por su propio decreto. Dijo, no puede ser. Daniel, mi favorito, el prudente, el íntegro, el que hace el mejor trabajo, el que voy a poner del líder de todo el imperio. ¿Cómo? Y dice la palabra, lo leímos, que la pasó todo el día buscando una manera de cómo salvarle la vida. ¿Cómo lo puedo salvar? ¿Cómo puedo que no lo mate, que no lo matemos, ¿cómo puedo buscar la manera de que no pueda ser condenado? Buscaba y buscaba. Fue acusado injustamente. Daniel en el 16 al 18, ahí leemos que no le quedó de otra más que el rey lanzarlo al foso. Una noche en el foso, Daniel es lanzado al foso de los leones. Humanamente no había esperanza. Humanamente iba a morir. Humanamente él ya estaba muerto. Un foso de leones hambrientos. Y lo echaron y le taparon. Pero hay algo clave que el rey le dijo. El rey le dijo algo muy clave a Daniel. Le dijo, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te libre. Este es un hombre incrédulo. Este es un hombre que no cree en Dios. Se puede decir que este es un hombre ateo. Pero la integridad de Daniel marcó la diferencia en esa persona.
Tu integridad en tu trabajo, en tu hogar, en tu familia, donde quiera que tú estés, marca la diferencia, impacta a las personas. La vida de Daniel impactó la vida de este rey que es ateo, que no creía en Dios. Y él le dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te libre. Incluso un rey pagano reconocía la constancia de Daniel en su vida con Dios. Un rey pagano miró la relación que Daniel tenía con su Dios, su vida de devoción. Él miraba cuando Daniel oraba, él miraba cuando Daniel oraba por su comida antes de comer. Él miraba que se cuidaba. Él no andaba de parranda, él no andaba de fiestas con los amigos, él no andaba en otros pueblos allá tirando party. No, él miraba porque él era un joven íntegro. Y la integridad y su constancia de Daniel impactó la vida de un rey pagano que no creía en Dios. Tú puedes impactar la vida de alguien en tu trabajo, de tu mayordomo, de tu jefe, de tu familia que no cree en Dios. Yo siempre he dicho que hay dos razones por qué la gente no viene a la iglesia. Porque no saben que hay una iglesia aquí o porque conocen a un cristiano de aquí. ¿Cómo estás viviendo allá? ¿Qué estás impactando allá afuera? No, ¿por qué voy a ir ahí? Y la gente dice y va a seguir diciendo. Y aunque no sea cierto, van a decir, a Daniel no era cierto y le buscaron algo que sí era cierto porque él oraba. Él fue acusado injustamente. Sí, fue hallado culpable. Pero fue hallado culpable de algo que él hacía bien. Él oraba. Su vida de oración era constante. Fue hallado culpable. Pero él no le entró miedo. Él siguió orando. Él confiaba en Dios. Él sabía quién era su Dios. Que digan lo que digan, Dios me va a librar. Dios sabe mi vida. Dios me protege. Dios me cuida. El rey Darío, aunque parecía que Daniel era hallado culpable, él miró a un hombre inocente. Nuestra constancia habla más fuerte que nuestras palabras. Tu vida con Dios habla más que lo que dices. Nos encanta publicar versículos en el Facebook, incluso hasta en tu historia de Instagram. Filipenses 3:13. Y ni te lo sabes, ni lo tienes memorizado. Y nos gusta postear. Pero ¿cómo está tu vida? ¿Estás viviendo lo que estás posteando? ¿Estás viviendo lo que estás predicando? Y nos preguntamos, ¿por qué mi familia no quiere conocer a Cristo? ¿Por qué mi familia no quiere venir a la iglesia? Pues ¿cómo te comportas con ellos? ¿Cómo los tratas? ¿Estás reflejando el amor de Dios? ¿Estás teniendo dominio propio cuando te quieren hacer enojar? ¿O te pones al tú por tú con ellos y me vale, no quieres hermano? Luego te salen con esa, no quieres hermanito, no quieres hermanita. Mira, el hermanito ya se enojó. Y sí, pues nos hacen enojar. Pero Dios nos dio dominio propio, que es uno de los frutos. Dominio propio. ¿Tú crees que Daniel no se quería enojar al mirar que estos enemigos de él lo querían ver derrotado, destruido? Fue constante y fue a hacer lo que siempre solía hacer: orar. Y oró a su Dios. Después de que se enteró de ese decreto, dijo: no, pues ni modo, voy a seguir haciendo lo que yo siempre estoy acostumbrado a hacer. Gracias, Dios, por otro día. Yo me imagino que Daniel se postró esa noche y oró y dijo: Dios, pues aquí estoy de nuevo, como siempre estoy. Gracias por este día. Gracias por mis enemigos. Gracias por los que me acusan. Gracias por estar conmigo. Fue constante. Y luego pasa un milagro sobrenatural. En el versículo 19 al 22. El rey
no pudo dormir. No pudo dormir. Dice la Biblia que toda la noche se la pasó despierto. Otra versión dice que se la pasó despierto ayunando. Mira el impacto que hace la integridad de una persona, el carácter, la constancia de la fe de una persona. Mira el impacto que hace que a un pagano, a un incrédulo, hasta lo puso a ayunar. Tus enemigos, tú los puedes impactar. Sé constante y vas a ver cómo van a venir a pedirte un consejo. Cómo van a venir, te van a dar un abrazo y te van a pedir perdón. Mi esposa tiene un testimonio de su patrona que le hacía la vida imposible en el McDonald's. Vida imposible. O sea, la vida de cuadritos, como dicen. La quería hacer enojar y enojar, pero ella la puso en las manos de Dios. Ella siguió trabajando. No se puso a pelear, ni a alegar, ni a decir cosas con ella. Y al tiempo se la ganó. Y hasta le decía a su amiga: tenemos que ser constantes. Y yo sé que no es fácil, porque humanamente es imposible, pero con Dios es posible. Con Dios es posible. Al amanecer el rey corrió, se despertó, no había dormido toda la noche, mientras Daniel durmió como bebé, porque usó los leones como almohadas, y el rey desvelado. Y va corriendo en la mañana al amanecer, dice la palabra de Dios, que el rey corrió al foso y le quita la piedra al foso y grita: Daniel, Daniel, te salvó tu Dios. Y Daniel respondió: mi Dios envió un ángel y le cerró la boca a los leones. Y aquí podemos aprender 3 verdades poderosas. Dios oye, Dios envía ayuda y Dios tiene poder para cerrar las bocas de quien quiere destruirte. Si están criticando, te están hablando mal de ti, déjalos. A su tiempo Dios te va a enviar la ayuda. Primero Él va a escuchar tu clamor, porque tienes que orar. Cuando te están atacando, cuando te están criticando, cuando están levantando chismes, ora a Dios, ve a Dios. Él oye y luego envía la ayuda. Y vas a ver cómo les cierra las bocas a los que te quieren destruir. Yo estaba leyendo y leyendo esto y me impacta y me impacta y me impacta, porque tu testimonio puede impactar a personas. Tu testimonio quizás va a ser el único evangelio que alguien va a escuchar en su vida. Tu testimonio. El testimonio de Daniel impactó al rey, y no solo al rey, a toda una nación. Daniel sale sin ninguna herida. Dice que ningún rasguño fue encontrado. Nada. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué no había ni un rasguño? ¿Por qué Dios lo cuidó, lo protegió? ¿Qué dice el versículo 23? Allá al final. ¿Qué dice el versículo 23? Dice: sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño. Y dice: pues Daniel, ¿qué dice? Confiaba en su Dios. Daniel confiaba en su Dios. La fe de Daniel no solo lo salvó a él, sino que impactó al reino entero. Y más adelante, si usted sigue leyendo la historia, el rey proclama que el Dios de Daniel es el Dios viviente. El testimonio de Daniel impactó la vida, que llegó a reconocer un rey ateo pagano que Dios vive. Tú puedes impactar a los que te rodean, que no creen en Dios, y pueden llegar al conocimiento de Dios a través de tu testimonio, de mi testimonio.
y van a reconocer que tu Dios es el Dios viviente. Tu Dios es el Dios que vive y reina para siempre. Y que tu Dios es el que tiene poder para librarte, para sanarte, para perdonar tus pecados. A través de tu testimonio, de mi testimonio. Cuando alguien decide no negociar su fe, su testimonio transcende generaciones. Impactó toda una nación. Y más adelante ahí dice que el rey hizo otro decreto. Otro decreto que dice que solo vamos a servir al Dios de Daniel, al Dios viviente. Qué poderoso sería que en tu trabajo, a través de tu testimonio, por tu constancia, tu fe en Dios, transforme la atmósfera, transforme todo el ambiente. Que la gente diga, wow, tú eres diferente. Hablan mal de ti, tú sigues alegre, bien, tú estás bien, porque yo creo en Dios. Tu integridad impacta. Tu carácter, tu constancia, tu fe constante impacta. Amén. ¿Cuántos quieren impactar? ¿Cuántos quieren impactar naciones? Algo me llamaba la atención en esta historia. Porque una y otra vez yo lo leía, porque por ahí aprendí que era anciano Daniel cuando lo echaron al foso. Y yo lo leía una y otra vez. Lo leía y ya voy a terminar. Una y otra vez. ¿Por qué Dios no le cerró la boca a los que le chismeaban, a los que criticaban? Dije, Dios, yo le dije a Dios, yo estaba leyendo, le dije, Dios, ¿por qué mejor no le cerraste la boca a los chismosos estos? ¿Por qué? ¿Por qué no le cerraste la boca a ellos? ¿Por qué a los leones? Te hubiera evitado todo. ¿Por qué? Así Daniel nunca hubiera sido arrojado al foso. Yo leyendo, yo no medité y se me vino a mi mente. Yo creo que fue Dios el que me dijo, pero Dios dice, porque yo busco glorificarme de gran manera. Imagínate, escuela dominical hoy en día. Daniel hablaba mal de Daniel y Dios le cerró la boca a los chismosos. ¿Qué recibe más gloria? ¿Cerrarle la boca a los chismosos o cerrarle la boca a los leones? A los que te quieren matar, a los que te quieren destruir. ¿Qué recibe más gloria? ¿Sacarle la vuelta al mar y llegar al otro lado? ¿O que Dios abra el mar y que el pueblo atraviese? ¿Qué recibe más gloria? ¿Que Jesús hubiera mandado a sus ángeles y lo bajara de la cruz? ¿O que al tercer día resucitara de la tumba y estaba vacía? Dios se quiere glorificar en tu vida. Dios se quiere glorificar a través de tu situación. Hay algo que aprendí de Daniel también para terminar aquí. Póngase de pie. En la Reina Valera dice que Daniel tenía un espíritu de excelencia. Tenía un espíritu de excelencia. Todo lo que él hacía lo hacía con excelencia. Él no conocía la mediocridad. Todo lo que él hacía lo hacía para Dios. Por eso le iba bien. Por eso le abría puertas Dios. Tenía favor con el rey. Lo ponían a limpiar algo, lo hacía con excelencia. Lo ponían a atender la gente, lo hacía con excelencia. Lo ponían a cocinar, lo hacía con excelencia. Tiene un espíritu de excelencia, Daniel. Y tú lo puedes tener, yo lo puedo tener. Pero tengo malas y tengo buenas noticias. Todos podemos tener un espíritu de excelencia. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que cuando tú empiezas a hacer todo con excelencia, te van a atacar.
Te van a criticar, te van a juzgar, van a hablar mal de ti, porque alguien que hace las cosas con excelencia para Dios, los envidiosos y el enemigo quiere destruir, lo quiere ver derrotado. Y la clave es ser constante y confiar en Dios, como Daniel. Daniel no fue librado del foso, él fue librado dentro del foso. Dios no lo libró antes de entrar al foso. Él le cerró la boca a los leones cuando él ya estaba ahí, en medio del problema. Y Dios te quiere glorificar en tu vida y quiere mostrarte que Él es Dios y que Él reina y Él tiene poder en toda situación. Daniel nos enseña que la disciplina espiritual produce firmeza. Daniel nos enseña que la firmeza produce un testimonio. Daniel también nos enseña que el testimonio glorifica a Dios. Tu testimonio glorifica a Dios. Dios no siempre nos va a evitar las pruebas, pero siempre camina con nosotros en medio de ellas. Que podamos decir como Daniel nosotros, prefiero enfrentar los leones antes de vivir sin Dios. Prefiero enfrentar los leones antes de dejar mi relación con Dios, antes de dejar mi fe en Dios. Una fe que no se negocia es una fe que Dios respalda. Dios te va a respaldar. Mantente constante. Que tu fe sea constante. Cierre tus ojos ahí donde estás, cierre sus ojos. Dios es bueno. Si algo aprendiste, si algo te llevas de este mensaje hoy, aprende a confiar en Dios. Completamente confía en Dios. Si tú confías en Dios, Él se encarga de lo demás. ¿Cómo podemos aplicar esto hoy? ¿Sigues orando aun cuando sea incómodo hacerlo? ¿Cómo está tu fe? ¿Es visible o está escondida? Confiamos en Dios aun cuando estás en el foso. Quizás hoy no te vas a enfrentar con leones físicos, pero sí enfrentamos presiones, críticas, tentaciones y sistemas que quieren silenciar nuestra fe. Confía en Dios, que hay que tener una disciplina espiritual firme y constante. Todo lo que se trate de Dios, ahí estés tú. Anoche estuvimos aquí los varones, éramos pocos, pero me encanta cuando nos reunimos, cuando se trata de Dios, ahí estamos. Las damas, cuando se trate algo de la iglesia, algo de Dios, ahí tienen que estar, ahí estés. Mantente constante, todo lo que se trate y que te va a afirmar y que te va a fortalecer, que te va a ayudar. Conéctate. Si tú dices, no, pues yo quiero servir en la iglesia porque yo siento que esto me va a empujar a seguir viniendo, a seguir estando aquí más constantemente, habla con nosotros. Hay mucha ayuda que necesitamos en diferentes áreas. Pero confía en Dios. Confía en Dios. Ahí es donde estás. ¿Cómo está tu vida espiritual ahorita? ¿Cómo está tu disciplina espiritual?
Tienes la confianza de que Dios te va a librar del foso de los leones. Habla ahí con Dios. Señor, te doy gracias. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, es verdadera. Tu palabra tiene poder. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Glorifícate, Señor, en cada situación. Te damos gracias, Dios, por los enemigos que se han levantado en contra de nosotros. Confiamos, Padre, en ti, en que tú te vas a glorificar. Te doy gracias, Padre, por mis hermanos, mis hermanas que están aquí. Bendícelos, Padre. Que ellos puedan, Señor, ser hijos, hijas íntegros, Padre. Constantes en su fe. Que confíen en ti, Padre, completamente. Que su testimonio, Padre, donde quiera que se encuentre, Señor, impacte, Señor, a toda persona que no conoce de ti. E incluso hasta sus enemigos, Dios. Los que vienen a atacarlos, los que vienen a hablar mal. Que su testimonio, Señor, de integridad, de constancia en su fe, Padre, impacte esas vidas. Que nuestros hechos, Señor, hablen más que nuestras palabras, Padre. Que nosotros podamos caminar en fe, caminar confiando en ti, Señor. Padre, te doy gracias por este tiempo, por esta palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Bendícelos. Que podamos, Señor, todos confiar en Dios como Daniel, Padre, tu siervo. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén y amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? ¿Cuántos confían en Dios? Dios está con nosotros. Amén. Dios es bueno. Antes de ser despedidos, las damas tienen una actividad de hot dogs para apoyar a una organización de misiones que es para el tráfico humano. Parece que es para el tráfico humano. Es un ministerio donde están todos los días enfocados en detener el tráfico humano, que es algo muy, muy feo, muy horrible, y que el enemigo está destruyendo vidas a través de eso. Entonces, apoyen. $12, 2 hot dogs con sus chips y su soda, ricos, no son cualquier hot dog, Estos son hot dogs hispanos, latinos, mexicanos, como usted le quiera poner. Tienen tocino, tienen pico de gallo, tiene ahí de todo, no sé qué es todo, pero tiene ketchup y mayonesa y deliciosos. Amén. $12, 2 hot dogs con sus chips y su soda. No vaya al Burger King, ese le hace daño. Siempre mejor en el reino. Aquí esto es por una causa buena. Amén. Entonces pónganse de pie. Vamos a ser despedidos. ¿Cuántos están contentos? Aleluya. Dios es bueno. Amén. Voy a pedirle a mi hermano que va a venir a despedir. Amén. Vamos a despedir a Dios y digo a este lugar, no a Dios. Señor, gracias por este hermoso servicio y te pido hoy, nos despedimos de este lugar y no a ti, Dios. Llévanos con bien a todos los hermanos y hermanas, así como nos trajiste, llévanos a nuestros hogares, Dios. Gracias. Amén y amén.